Mis estudiantes de sexto, hoy estudiaremos cuáles son los periodos de la historia de América. Pues teniendo en cuenta algunos historiadores, ellos dicen que los periodos de la historia de América son 5, entre los cuales dicen que son el periodo paleoindio, el periodo arcaico, el periodo formativo, el periodo clásico y el periodo posclásico. Para ello, luego, más adelante, vamos a iniciar estudiando cada uno de ellos con lo más importante que sea. Entonces, en esta etapa o periodo paleoindio, los indígenas comienzan con la producción de algunos elementos fabricados en piedra. Ellos utilizaban también estos elementos para la cacería de los animales bastante grandes. También se dice que en este periodo los indígenas eran nómadas, es decir, que se la pasaban de un lugar a otro y que vivían en la recolección de frutos silvestres y también habitaban en cuevas donde pintaban o grababan y hacían algunas pinturas. Bueno, en relación al periodo arcaico podemos decir que este se haya caracterizado por los diferentes cambios climáticos que tuvieron y que por lo tanto también se dieron diferentes especies vegetales y animales. Esto hizo pues que los nativos, o sea, los indígenas americanos, se hicieran más grandes, más numerosas las familias. También este periodo se desarrolló la agricultura estacional, que consistía en que ellos donde estaban viviendo, si estaban en clima o en una estación de lluvia, una época de lluvia, entonces ellos allí se estaban, sembraban los cultivos que podían darse con esa parte de la necesidad de la lluvia, luego los cosechaban y nuevamente se iban a otro lugar donde pudieran estar con la estación seca, o sea que se estaban cambiando, por eso se llama agricultura estacional, porque de acuerdo a las estaciones, entonces ellos iban ubicando a un lugar para así poder aprovechar los diferentes cultivos o las actividades que tuvieran ellos que hacer. Entonces, vamos ahora con el periodo formativo. En este periodo formativo dice que apareció ya lo que era la agricultura y entre los cultivos que ellos más desarrollaron fue el cultivo del maíz y el cultivo de la yuca, permitiendo entonces que ellos ya se volvieran sedentarios, o sea que no se llevaran pasándose de un lugar a otro de acuerdo a las estaciones, sino que ya se asentaron, digamos, en un solo lugar para poder ellos continuar con sus actividades. Eh, pues estas situaciones dio lugar a que ya, como ellos ya no se desplazaban mucho, entonces empezaron a reunirse varias familias y empezaron entonces a crear aldeas y también algunas ciudades. Con este crecimiento de la población, ellos también ya tuvieron la necesidad de tener trabajo dentro de ese lugar donde ellos se encontraban y por eso empezaron ya a trabajar en relación a la cerámica, a la metalurgia y por lo tanto también se iniciaron poco a poco con lo que es la orfebrería, o sea, el trabajo del oro y el manejo del cobre. Empezaron ellos a hacer todas esas actividades porque ya empezaron de alguna manera a organizarse. Bueno, entonces, con el periodo clásico, este periodo fue donde ya definitivamente empezaron a construirse ya grandes ciudades y como ya había bastante población, bastante gente, entonces ya se formó una sociedad muy grande, muy amplia. Y esto hizo que la sociedad
se estratificara. Estratificar quiere decir empezar ya, como decimos acá nosotros, los de la alta, los de la baja, los de la media, o muchas veces decimos los pobres, los ricos, ¿sí? Empezaron ya a darse esa forma. ¿Para qué? Ellos lo hacían era con el fin de que haya un representante legal para el gobierno, que ellos mismos lo seleccionaban y que entonces ya el comercio y la industria que ellos manejaban empezara a cubrir las necesidades, más que todo, de las clases gobernantes, o sea, de los que estaban como autoridades. Y también tuvieron un poco de donde pudieron intensificar la agricultura, pero que también tenían que darles directamente a la clase gobernante. Para eso, pues hicieron esa estratificación, ya les digo, de los ricos, de los pobres, o de la media, o de la alta, ¿sí? Entonces ellos ya empezaron a tener digamos, esa parte social de esa manera organizada y poder dar órdenes los gobernantes para que ellos cumplieran con las actividades que ellos les ordenaran. Bueno, y el último de los periodos es el periodo clásico. Pues se dice que este periodo clásico fue ya de gran espacio territorial, ya muy grande, y que la característica principal de este periodo fue la guerra. Y la guerra ellos la buscaron fue con el fin de poder construir los grandes imperios que ya después eran manejados directamente por los que ellos quisieran. Dentro de esto también se presentaron las conquistas militares que hicieron en un momento dado que varias de esas comunidades o de esas ciudades se unieran bajo un solo representante, o sea, solo un representante central, con el fin de que hubieran súbditos y que estos súbditos tenían que trabajar y dar las riquezas para llevarles, para que ellos pudieran hacer sus actividades y la parte, les decía, en el anterior periodo, pues era simplemente como para ellos ya tener que manejarlos, darles órdenes y estarles pidiendo que les entreguen, ya haciéndolos trabajar a unos y los ricos alcanzar sus cosas mediante el trabajo de las otras poblaciones. Pues ellos tenían que, los trabajadores, pues tenían que pagar unos ciertos tributos. Esos tributos quería decir, como de pronto se mira hasta ahora que en algunas partes hay que pagar lo que se llaman unos diezmos. Y los diezmos consisten en de la cosecha, de la siembra que tuvimos, hay que llevar al representante legal de esa colectividad, hay que llevarle pues de lo mejor que se pueda, de los mejores productos que se han dado dentro de lo que es ese cultivo. Y entonces con eso se empezaron ya también a utilizarlos, estos recursos económicos para la construcción de grandes obras públicas, ya como nosotros decimos acá, pues carreteras, lo que es los acueductos, los alcantarillados, que empezaron ellos para que se pudiera ir la ciudad creciendo pues cada día más y más y que ya pues últimamente como nosotros ya miramos en esta actualidad unas ciudades bastante inmensas que no tenemos como la forma de llegar a conocer toda su extensión, pero que de todas maneras han venido en ese orden. Entonces, esos son los 5 periodos que ha tenido la historia de América para luego empezar ya con la conquista.